Bien, chiquillos y chiquillas, muy buenos días a todos los que se pudieron conectar hoy. Es una clase muy importante la que tenemos que ver hoy día, considerando que después nos queda una actividad integradora y que puede ser considerada como una evaluación formativa, una evaluación importante. Por lo mismo, esta clase era más importante que las anteriores y espero que también las personas que están acá puedan aprovechar este encuentro virtual. De todas maneras, siempre queda grabado y se sube a YouTube con la intención de que los estudiantes que no se pueden conectar temprano puedan ver el material desfasado, pero pierden ahí la parte de la interacción directa o aclarar las dudas que pudiesen ir surgiendo. Recordar un poquito las normas, cosas que ustedes ya saben, vamos a pasar rapidito por esta parte. Nuestros encuentros son para ustedes, ¿cierto? Por tanto, no vamos a permitir que se conecten apoderados, no vamos a permitir que se conecten estudiantes de otro establecimiento o estudiantes de otros cursos. Lo importante acá, el punto 2, ser puntual, y sobre todo lo vamos a reforzar ese punto considerando que pronto, de hecho, a contar del lunes, van a haber nuevas políticas o nuevos reglamentos para la participación en estos encuentros virtuales. Por tanto, si el encuentro comienza a las 11, nos vamos a conectar 10 para las 11 y a las 11 comenzamos con el encuentro. No va a haber tiempo para que ustedes puedan, por ejemplo, llegar tarde o atrasados. Transcurridos 10 minutos, se cierra la sala, por tanto nadie más ingresa y nuevamente pierde la oportunidad, como les mencioné anteriormente, de poder interactuar directamente o en el momento. Silenciar el micrófono y apagar la cámara, cosa que ustedes saben hacer muy bien, ¿cierto? Y también se agradece que la enciendan o el micrófono al momento de contestar. Creo que eso también facilita un poquito la interacción. Prepararse para aprender, tomar apuntes en alguna libreta, usar el chat exclusivamente para lo necesario, que vendría a ser aclarar dudas o hacer una pausa o que exista alguna dificultad técnica que no se esté proyectando, por ejemplo, etc. Y finalmente anotar sus interrogantes para el final de la clase con la intención que la podamos aclarar. En esta clase es en realidad lo último que nos queda y posteriormente ya viene una actividad integradora con todas las clases anteriores. Por tanto, el objetivo sigue siendo evaluar críticamente los textos de los diversos géneros no literarios, que puede ser oral, escritos, audiovisuales, y no solo de los medios masivos de comunicación, sino también como podría ser un ensayo, por ejemplo, u otro tipo de textos que no sean literarios. Y vamos a analizar en esta clase cómo se presenta la ideología, las creencias, los puntos de vista, además de qué posición el enunciador toma frente al tema o qué posición el enunciador busca representar en la audiencia. ¿Ya? Eso lo vamos a ir explicando a medida que avancemos en esta clase. ¿Qué actividad vamos a hacer? Explicar en base a una proyección. Vamos a hacer actividades proyectadas de aplicación individual y vamos a ir dando tiempo y probablemente tenga que reenviar la invitación porque el tiempo no nos va a dar considerando que hubo un tiempo de espera en el inicio. Y posteriormente revisar y retroalimentar la actividad. Por tanto, los conceptos y el concepto más importante que vamos a analizar es el de ideología y luego el de posicionamiento, pero el de ideología creo que es más relevante para el análisis que tenemos que hacer. Por tanto, la definición es esta. Es el conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, etc. Por tanto, la ideología es un conjunto de ideas que hacen que, por ejemplo, Javiera sea Javiera, Leonardo piense de tal manera, Leonardo sea Leonardo y por lo mismo así también Mayra, etc. Todos tienen un conjunto de ideas que los caracterizan, que puede ser de índole individual, que puede ser de índole grupal, que pueden ser de índole cultural, cierto, social, etc. Y ahí vamos a ir avanzando, pero nos quedamos con la primera parte, que es un conjunto de ideas. A fin de comprender la primera parte, que es qué posición ideológica toma el enunciador, es necesario describir el contexto comunicativo. Por ejemplo, al grupo al que pertenece, el propósito del acto comunicativo, el género, la audiencia a la que se dirige, la fecha, la situación, que se denomina marco, y el medio de comunicación, etc. Por tanto, para entender una ideología no solo hay que entender a una persona, hay que entender a la persona y su contexto, es decir, qué rodea a la situación comunicativa, que puede ser de índole personal, como aparece ahí, que puede ser de acuerdo al marco, de acuerdo a la audiencia. Por lo mismo,
ese enunciador puede decir algo o representar su ideología en una situación comunicativa y en otra situación comunicativa puede representar otra ideología. Pasa, por ejemplo, cuando las personas que son de carácter pública, por ejemplo un político, se comunica o manifiesta su ideología de manera distinta en un grupo de WhatsApp que en un discurso público, por ejemplo. Por tanto, el marco influye en la ideología y en cómo ésta se presenta y cómo nosotros también la podemos comprender. Por tanto, la ideología abarca estos tres elementos. Hay una parte que es personal, que es sus creencias personales, ¿cierto? Que vienen de su origen familiar, qué sé yo. Hay una ideología grupal que se relaciona con el grupo al cual pertenece. Normalmente cuando ustedes forman parte de un grupo es porque comparten cierta ideología, comparten ciertas características en común. Por ejemplo, no sé, el grupo de los evangélicos comparte su ideología, algo en común. Y lo mismo pasa, ¿cierto?, en índole personal, familiar, qué sé yo. Y en un tercer nivel, cultural. Es decir, la ideología también está marcada por el contexto socioespacial en el que nosotros estamos, en nuestra cultura, hoy en día. Por tanto, en la ideología influyen estos tres elementos, tanto en un nivel personal, en un nivel grupal y en un nivel cultural. Estos tres elementos se unen y nos forman nuestra ideología. Por tanto, cuando yo creo algo, mi creencia, por ejemplo, está atravesada por estos tres elementos. Yo creo algo no solo de manera personal, sino que también está atravesada por el grupo al cual pertenezco o también a la cultura en la cual yo me desenvuelvo. Ese es mi conjunto de ideas, que mi ideología, entonces se conforma en base a estos tres pilares, a estos tres elementos, a estas tres áreas. Ahora, las opiniones ideológicas, con todo, como aparece ahí, no siempre se expresan en una forma explícita, sino que con mucha frecuencia esta ideología está implícita, puede estar oculta, puede estar negada, puede estar dada por sentada. Por tanto, la mayoría de las veces la ideología está oculta y se halla, por ejemplo, en comentarios, ahí uno dice, ya, este piensa de esta forma, o por ejemplo en un comentario político, de acuerdo a lo que ustedes comenten, uno podría dilucidar o inferir cuál es su creencia política, por ejemplo. Por tanto, no es necesario explicitarla y casi nunca se hace en realidad explicitar la ideología, sino que se conforma o se da cuenta a partir de los dichos y está oculta, está implícita en los mensajes y en la situación comunicativa dada. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar la postura ideológica de algún hablante? Hay dos formas, bueno, en realidad yo voy a explicar dos formas, pero son más. Y la primera forma es la aparece con amarillo ahí, y es la manera de mostrar el contenido. Una forma de difundir, por ejemplo, el prejuicio es nombrar a la minoría por su diferencia con la normalidad o nombradas como amenazas para el país. A partir de esta situación, uno puede inferir la ideología de algún hablante o de algún emisor. En este sentido, se pueden emplear estos tres elementos, la referencia a nuestras buenas obras y sus malos actos. Por ejemplo, en una situación comunicativa, la ideología puede estar presente si es que yo hablo de lo bueno que he hecho mi trabajo y lo malo que lo hace el resto, yo estoy dando cuenta de una ideología, por ejemplo. El segundo punto, la selección del tópico. Por ejemplo, enfatizar en los tópicos negativos o en los positivos del ellos versus el nosotros, relacionado al anterior, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, en la política se habla de la oposición y se habla del gobierno. Por tanto, el gobierno y la oposición, si el gobierno habla siempre de sus buenos actos y de la oposición que no los deja avanzar y empieza a decir cosas negativas, por tanto, en ese mensaje hay una ideología y es obviamente defender la postura ideológica del grupo al cual pertenece. O el tercer punto, que es el lexicón. El lexicón tiene que ver con el análisis de los elementos sintácticos, es decir, de las oraciones o de las palabras, de los sustantivos, de los adjetivos, y cuántos tipos de adjetivos positivos, por ejemplo, se
se relacionan con un sujeto o cuántos términos negativos se relacionan con otro sujeto. Tiene que ver con un análisis más gramatical respecto de cómo se construye el discurso. Por tanto, tenemos en este sentido, la estrategia general se refiere a la autopresentación positiva y a la presentación negativa de los otros. Entonces, para explicar un poquito esto, cómo yo muestro el contenido de algún hecho da cuenta de mi ideología. O como alguien, ¿cierto? Un tercero da cuenta de algún hecho, muestra su ideología. Y nosotros lo hallamos por ejemplo, en los textos de los periódicos. Ahí nosotros podemos hallar la línea ideológica que está detrás. Ahí lo vamos a ir ejemplificando un poquito más adelante con algunas actividades. Pero si yo muestro mis buenas obras y no reconozco las buenas obras del resto y muestro solo lo malo, yo estoy defendiendo mi ideología, ¿cierto? Estoy defendiendo mi punto de vista. Estoy defendiendo mi ideología grupal o cultural a la cual yo pertenezco. Una segunda forma de mostrar la ideología o de dar cuenta de este elemento analizándolo es considerar el nivel de especificidad. Por tanto, los temas pueden tratarse detalladamente o pueden tratarse de manera general. Y leamos ahí. Por ejemplo, al analizar una nota del Mercurio sobre la central hidroeléctrica de Aysén, se enfatizaba mucho en el progreso económico y esto significaría para el país, pero de forma muy difusa se hablaba del impacto ambiental que el proyecto significaría. Por tanto, en ese pequeño análisis que se hace de ese texto, se da cuenta que la ideología está centrada, ¿cierto?, en el progreso económico por sobre la ideología ambientalista. Por tanto, el nivel de especificidad se puede dar en base a tres elementos: dar muchos o pocos detalles de algo, ser general o ser específico, que es lo mismo que ser vago o ser específico, o ser explícito o implícito. Por tanto, la ideología, y resumiendo hasta acá, se puede demostrar de dos formas. Una, la forma de mostrar el contenido, es decir, analizar los discursos considerando estos elementos, analizar un discurso considerando cómo se refiere el enunciador a las buenas acciones que ellos han realizado versus las malas acciones que hace el resto, o que se enfatice en algunos temas y no en otros, o que muchas palabras positivas, buenas, bonitas sean relacionadas a mis acciones y no a las de los otros. Ese análisis, que considera solo elementos de análisis sintáctico, en su conjunto da cuenta de la ideología del enunciador. Lo mismo pasa con el nivel de especificidad. Si es que yo trato un tema, tiene que ver con el tratamiento del tema, ¿cierto? Si yo trato un tema con muchos detalles o con poco detalle, también da cuenta de mi ideología. Por lo tanto, al analizar los textos no literarios e identificar la ideología que está presente en el enunciador, es necesario hacer al menos estos dos pasos. Cómo se muestra el contenido y cómo es tratado el tema. ¿Ya? ¿Vamos bien de momento? Sí, profe. Muchas gracias. Excelente, Mati. Muchas gracias por su participación. El segundo punto es mucho más fácil, en realidad. Es el posicionamiento del enunciador frente al tema, que está relacionado con el tema de la ideología, y el rol que busca representar en la audiencia. Es decir, yo me presento como el bueno, me presento como el malo, me presento frente a la audiencia. ¿Qué imagen yo estoy proyectando? Pero vamos a hacer una pregunta de inicio a las actividades. Y aquí quiero que el que quiera pueda participar. Por ejemplo, ¿qué entendemos por primera línea? Si esta pregunta nosotros la hubiésemos hecho en noviembre del 2019, ¿qué respuesta tendríamos? ¿Quién es la primera línea el año pasado? Los de la marcha. Perfecto, Connie. Muy bien, los de la marcha, ¿cierto? Y hoy, que dice junio 2020, la misma pregunta. Los médicos. Los doctores. Perfecto, los La doctores. enfermera y todo eso. Connie, Matías, perfecto, el personal de salud, ¿cierto? Muy bien. En este concepto de primera línea, hay una ideología que está de fondo que hace que el concepto sea trastocado, es decir, que el concepto tenga un nuevo significado. Si se da cuenta, la pregunta es la misma, solo cambiamos el contexto, cambiamos la fecha, ¿cierto?
y cambiamos la situación país, por tanto, la misma pregunta puede ser respondida de manera distinta. Y aquí nosotros hablamos que para entender esto hay influencia de la ideología dominante. Nosotros entendemos primera línea de los médicos porque los medios incluyeron este concepto en sus noticias o en sus textos, los medios masivos, ¿cierto? Por lo mismo, nosotros nos vamos también formando en base a lo que se comunica. Y hoy en día podemos responder esta pregunta de manera distinta si la hubiésemos hecho hace un par de meses. Así que es importante entender entonces el contexto en el cual surgen los discursos para poder comprenderlo de mejor forma, y eso es lo que se había mencionado en las diapositivas anteriores. En este caso, esta noticia, ¿cierto?, salió en 24 horas CL y dice, la muerte de otro joven negro, y ahí aparece su nombre, ¿cierto?, por disparos de un agente blanco, causó una profunda conmoción en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y provocó este sábado la dimisión de la jefa de policía de la ciudad. Y nuevamente aparece acá, renuncia la jefa de la policía de Atlanta al morir otro joven afroamericano por disparos de un agente. El foco, ¿dónde está puesto? Si nosotros identificamos la ideología que está de fondo, hay un foco en el cual se pone atención en esta noticia. El racismo, ¿no? Perfecto. Muy bien, Connie. ¿Cierto? La ideología que está presente es el racismo. Y eso es la ideología dominante. El tema del cual se habla es el racismo. Ahora, la causa de muerte, por ejemplo, se alude, en este caso, ¿tenemos la alusión a por qué murió? No, solamente se dice que le disparó, no. O sea, por disparo. Exacto. Perdón, no tenemos la razón de por qué el disparo, ¿cierto? Solo tenemos quién lo mató, un agente blanco. ¿A quién mató? A un agente negro. Entonces, cómo se trata el tema, produce un efecto en nosotros que digamos, mira, sin leer la noticia decimos, ya, un policía mató a un joven negro solo por ser negro, porque no aparece nada más, de hecho, en la información. Solo por eso. Entonces, eso causó la renuncia de la jefa de la policía de Atlanta. Por tanto, hay que leer entre líneas, entender que un texto no es tan inocente, un texto informativo en realidad en este caso no está informando mucho, más bien está generando tendencias para creer algo y está influyendo su ideología o tratando de afectar la ideología del lector. Es decir, esta es mi ideología, yo presento que los policías de Estados Unidos están atacando a los negros solo por ser negros, como aparece acá al inicio, ¿cierto?, de la noticia. Por tanto, el nivel de especificidad con que se trata el tema es muy vago. Y eso da cuenta de la ideología que está de fondo. Nuevamente, y luego ya le doy paso al corte y volvemos con las actividades. Pamela Giles, diputada, publicó en Twitter: la violencia transfóbica de Patricia Maldonado puede matar a niños, niñas, ¿cierto?, y adolescentes, hace sufrir a muchas familias y reproduce ideología de las cavernas. La ley Zamudio y la nueva legislación sobre negacionismo e incitación al odio debiera castigar este tipo de conducta. Yo lo tengo aquí con un par de signos. Habla acerca de la ideología que aparece arriba, ¿cierto? ¿Sí o no? Ese es el tema. Sí. Ya, muy bien. Habla acerca de esta ideología. Ahora, ¿cuál es la posición que ella adopta? ¿Está a favor de la ideología de género? ¿Está en contra o le da igual? Está a favor. Está a favor. Por tanto, nosotros decimos que la ideología que está presente en este pequeño texto está a favor, ¿cierto?, de la ley de antidiscriminación, ¿cierto?, relacionada a la ley de género. Por tanto, la enunciadora adopta una postura y el rol que busca representar en la audiencia es que está a favor del castigo a toda la discriminación que pudiesen sufrir aquellas personas. Es el rol que busca enunciar. Entonces, está la ideología y el enunciador adopta una postura. Es decir, puede estar a favor, puede estar en contra, pero adopta una postura y esa postura la manifiesta, la trata de representar frente a la audiencia. Es decir, yo estoy en esta posición y esto es lo que yo estoy comunicando. Eso no aparece explícito. Eso nosotros lo tenemos que inferir
a partir del análisis que estamos realizando. Bien, voy a cortar la llamada, chiquillos, y los vuelvo a conectar. Le envío la invitación, corto y los vuelvo a llamar, chiquillos. Ya estamos de vuelta. Ahí deshabilité la sala de espera, así que se van conectando automáticamente para no desconcentrarme en eso. Bien, habíamos quedado en esto. Habíamos quedado en el análisis de Pamela Giles y el tweet que ella alude a una ideología, la ideología de género, y toma una postura, es decir, busca representar un rol frente a la audiencia, que recordemos que ese era el objetivo. Y el rol de la audiencia en este caso era mostrarse que ella está a favor de esta ley. Eso era en síntesis lo que habíamos quedado. Ahora es el turno de ustedes. ¿Bien? Así que voy a dar un par de minutitos para que ustedes lo puedan hacer. En este caso tienen que leer este texto, que es una cita del presidente actual, y tenemos que identificar su ideología. Nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Porque es un personaje público. Tenemos que entender la posición del enunciador, es decir, respecto a la ideología que teníamos nosotros, y que a partir de lo anterior, ¿qué es lo que busca representar? ¿Qué es lo que busca decir frente a la audiencia? ¿Ya? Nos quedamos con esas 3 preguntitas y posteriormente las revisamos. Son 3 textos, así que hay tiempo para preguntarlos. Pueden ir comentando entre ustedes, no hay problema. Bien, por tanto, ustedes tuvieron la oportunidad aquí de ir analizando estos 3 elementos, tanto la ideología, la posición del enunciador y el rol que busca representar en este pequeño texto. Bien, en este caso, el texto dice: quiero hacer un llamado a todos los sectores. Muchos de ellos han planteado sus ideas y sus propuestas y las hemos escuchado con mucha atención. Un llamado a todos los sectores que quieran dialogar, colaborar y que quieran buscar acuerdos que nos permitan avanzar con mayor rapidez, con mayor seguridad, con mayor resistencia y con mayor responsabilidad en desafíos tan grandes como, por ejemplo, el combate contra la pandemia del coronavirus. En este caso, nosotros conocemos la ideología del enunciador porque él representa un sector político, por ejemplo, que ustedes lo pueden identificar claramente ahí. La posición del enunciador va de la mano con el rol que busca representar. Por tanto, en este caso, como ustedes bien fueron señalando, la posición que él adopta a simple vista puede ser neutral, pero si nos damos cuenta y lo relacionamos con el rol que busca representar, él está, por ejemplo, abierto, vamos a destacar aquí, él está escuchando al resto con mucha atención, está abierto al diálogo, busca generar acuerdos, por tanto, el rol que busca representar él frente a la audiencia es que está abierto a la escucha, que está abierto a la colaboración, y si lo ponemos en dualidad, ¿cierto? Él se presenta como el bueno, como el que quiere colaborar, el que quiere apoyar al resto, el que quiere trabajar de manera unificada. Por tanto, la ideología, él ostenta el poder, ¿cierto? El poder legislativo, y la posición que adopta es de apertura al diálogo, y el rol que busca representar se relaciona a la anterior, ¿cierto? Con que él se aleja en realidad desde su color político y se pone muy neutral, como ustedes también lo señalaron. Vamos a analizar este segundo texto y obviamente voy a dar el tiempo necesario para que ustedes lo puedan ir resolviendo. Tienen que identificar exactamente lo mismo, qué ideología tenemos presente, qué posición y qué rol busca representar. Recordemos que estos últimos 2 elementos van de la mano, así que tan separados no son. Si leemos este texto, Gael Llomans, presidenta de Convergencia Social, parte del Frente Amplio, indicó que siempre hemos tenido disposición a dialogar sobre las medidas que se requieren para enfrentar esta pandemia. Más bien, ha sido el gobierno el que ha tratado de imponer una tras otra vez su visión sin escuchar al resto, con una actitud temerario de hablar sobre unidad y diálogo, pero mostrando total incapacidad de enmendar el rumbo y de esta vez sí acoger propuestas del resto. Hoy se requiere un diálogo amplio del mundo social y político para enfrentar esta pandemia, pero no debe ser una invitación para dar apariencia de diálogo. Una imagen como esa no le sirve a nadie, debe ser disposición real. Por tanto, la ideología que tenemos presente es de convergencia social, ¿cierto? Y por lo mismo pertenece al Frente Amplio y, en síntesis, es de oposición al gobierno.
¿Qué posición? Y esto nosotros lo identificamos, ¿cierto? A partir de lo que se enuncia. El enunciador o la enunciadora en este texto también está abierta al diálogo. Pero ¿cómo se representa el nosotros versus el ellos? Aquí hayamos una diferencia importante. Nosotros, ¿cierto? Hemos tenido disposición a dialogar, por tanto, nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros queremos colaborar, pero el otro es representado con que no está escuchando, no está abierto al diálogo, tiene una actitud temeraria, por lo mismo, el otro se representa como nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Por tanto, esa es la posición del enunciador. Ellos también adoptan esta postura y buscan representar ese lugar frente a la audiencia. Por tanto, el rol es como yo estoy dispuesto a colaborar, pero es el gobierno el que no quiere escuchar. Así que hay que también leer entre líneas para poder ir comprendiendo este tipo de actividades. Así que muy bien los aportes, muy bien los comentarios que también ustedes pudieron ir realizando respecto de la comprensión de este texto. Y nos queda este tercer texto y ahí también voy a dar tiempo para que ustedes lo vayan realizando y vamos abriendo los micrófonos para ir conversando. Ahí sí. Este texto era más cortito, así que era más simple de poder resolver en este sentido, identificando estos tres elementos que tenemos que analizar para comprender un poquito más la ideología que está detrás. El ex canciller durante el gobierno de Michelle Bachelet agregó que es muy importante llegar a un acuerdo efectivo sobre el futuro que tenemos por delante. Creo que lo principal será pensar en los trabajadores y la clase media cuando pensemos en la protección social. Presidente, estamos dispuestos a dialogar, pero a dialogar en serio. Bien, aquí sí vamos a ir preguntando. ¿A qué le pregunto? ¿Al azar? Lucho, Luis, Care. ¿Qué ideología tenemos presente acá, Luis? Bueno, Luis, me hiciste esperar mucho, ¿eh? Luis, mira, la ideología, ¿cierto? Que podemos identificar en base a lo que analizamos, podemos decir nuevamente que él pertenece a una ideología política y si es del gobierno Bachelet, podemos mencionar que también pertenece actualmente a la oposición del gobierno. ¿Ya? Esa es la ideología. Ahora la posición del enunciador. ¿Qué rol o desde qué vereda lo hace? Lo relacionamos a lo anterior. Pero el último punto, el que es más importante. ¿Qué rol busca representar? Aquí nombramos a Benjamín Campos. ¿Qué pasó, profe? Benjamín, ¿qué rol crees tú que busca representar este caballero, el ex canciller? A ver. Espérame, profe. A llegar a ver, como... Ay, que... No se me vienen las palabras ahora, profe, pero como que intenta convencer, por así decirlo, a los receptores de este mensaje. Ya, ¿O perfecto. no? Sí, pero mira, hay que entender que su foco está puesto acá, mira. Esto no lo enuncian los anteriores. Oh. ¿Ya? Eso no lo enuncian los anteriores. Por tanto, su posición la hace desde esa vereda, preocupado más de lo social. ¿Ya? Por tanto, el rol que busca representar en la audiencia sería, no sé si alguien lo puede contestar, sería entonces mencionar... Pensar en los trabajadores. Exacto, Benjamín. Pensar en los trabajadores, ¿cierto? Él toma esa posición, ¿ya? Y el rol que busca representar es, yo represento a los trabajadores y a la clase media. Esa es mi posición. Ese es el rol que yo busco representar en la audiencia. Yo estoy con ellos. Yo no estoy con la clase política, yo no estoy con ellos. A mí me preocupa la clase media y los trabajadores, ¿ya? Y eso aparece ahí,
Y eso es lo importante que nosotros podemos desprender en estos análisis. Bien, yo creo que voy a hacer llegar, como saben, ustedes siempre hago llegar este material, lo subo a la clase de YouTube, pero hoy día lo que vimos fue esto. Analizar la ideología que puede estar presente, el punto de vista, ¿cierto? Y el posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que busca representar. Estas van de la mano, por eso yo lo tomaba como casi junto. Por tanto, la ideología se puede presentar, definimos lo que era la ideología, se puede presentar de manera explícita o implícita. Y cuando está implícita, quizá tenemos que analizar cómo se muestra el contenido, y ahí nosotros vamos a hallar la ideología presente del emisor, o bien cómo es tratado el tema, con el nivel de especificidad o el nivel de generalidad que puede tratar un tema. Por tanto, a partir de esos elementos, nosotros podemos desprender la ideología. Es decir, cómo es tratado el tema, cómo hablan de mis buenas acciones, de las malas acciones del resto, si es que yo soy, qué sé yo, relacionado o estoy a favor del progreso, en este caso, si es que yo estoy a favor, estoy en contra de la ideología de género, es decir, cómo yo trato el tema y luego cómo yo adopto una postura. Puedo estar a favor, puedo estar en contra, puedo ser neutral, como aparecía en algunos textos, pero es importante entender que, aparte de la posición que adopta el enunciador frente al tema, esa posición busca representar un rol frente a la audiencia. Si es que yo lo hablo, por ejemplo, tenemos que preocuparnos de los trabajadores, tenemos que preocuparnos de las familias, tenemos que preocuparnos de la clase media, yo estoy buscando representar un rol frente a la audiencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, si es que yo empiezo a hablar que los niños son los más importantes y empiezo a preocuparme de eso, también estoy buscando representar un rol en la audiencia. Y hay que leer entre líneas estos elementos porque esto es lo más complejo de analizar. Saber comprender lo que está detrás de un texto que no es tan inocente. Los textos de los medios masivos de comunicación esconden ideologías, adopta una posición el enunciador y este mismo a la vez busca representar un rol en la audiencia. Si yo presento todas mis buenas acciones, por ejemplo como profesor, hablo bien de mí y hablo mal del resto, yo voy a buscar posicionarme frente a ustedes de alguna forma, ¿ya? Si yo, al contrario, hablo bien del resto, también estoy representando o busco posicionarme frente a ustedes de alguna forma. Eso también hay que entenderlo, ¿ya? Porque siempre hay que entender esa parte que los textos a veces se relacionan o tienen algún propósito. Y esos propósitos aparecen implícitos. Y esos propósitos a la vez esconden ideología, y esa ideología es la que nosotros tenemos que saber desprender y analizar. ¿Queda alguna duda, chiquillos? No, profe. ¿No? Tuvo hoy día la clase un poquito más difícil, un poquito más compleja. Por lo mismo yo creo que voy a hacer llegar un material complementario, algún texto, alguna definición, para poder ayudarlos. Así que, chiquillos, que estén muy bien. Pronto se irá una actividad integradora, como les mencioné, y esa actividad integradora contempla el tratamiento de todos los objetivos que hemos visto en las clases anteriores, además de que le podemos poner algún indicador de logro, alguna calificación, por ejemplo, del 1 al 100, podemos poner alguna calificación para que ustedes sepan más o menos cómo le está yendo, o si que están comprendiendo o no esta parte de los contenidos. Y si que no lo están comprendiendo, poder también yo reforzar, porque esta es la última clase relacionada a este tema de los textos no literarios y analizando todos los elementos que vimos anteriormente. Por lo mismo era importante esta clase, como les mencioné en un comienzo. Como no quedan dudas, chiquillos, nos comenzamos a despedir. Espero tengan una muy buena tarde y nos estamos encontrando la próxima semana, el día jueves. El día jueves nos vemos con cuarto medio entonces. Así que estén muy bien, chiquillos, y nos vemos. Chao, profe. Que esté bien. Chao, profe, cuídese. Chau, chau. Bien. Chau, chau. Chao, 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 chao.